Ya estamos de regreso con más Iquique al día y lo prometido es deuda. Está junto a nosotros el Seremi de Educación, don Francisco Prieto, a quien le damos también la bienvenida aquí a nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo está, Seremi? Hola, ¿bien? Sí, estamos muy con mucho trabajo, me imagino. Sí, la verdad es que todos sabemos de que educación es un sector donde generalmente hay bastante que hacer y bueno, ya vamos a cumplir 15 meses en esta responsabilidad y además del trabajo propio del Ministerio de Educación, de la Seremi de Educación, estamos con el gran tema de cambiar, transformar el modelo educativo que tenemos en nuestro país por más de 30 años, el mismo modelo educativo, así que trabajando y bueno, quienes pensaron de que transformar el modelo educativo, cumplir con el programa de gobierno de la reforma educacional, sería sin conflicto. La verdad que eso, quienes pensaron eso no sabían de que esto no podía ser así, porque, digámoslo claramente, este gobierno de la presidenta Bachelet no vino a administrar el modelo. El gobierno del presidente Bachelet quiere y está comprometida a cambiar, a transformar el modelo, en este caso educativo, que tenemos en Chile. Entonces, donde el Estado tiene una responsabilidad muy grande de ser el Estado garante de la educación para los chilenos y las chilenas. Entonces, en eso estamos. El año pasado tuvimos proyectos de ley que culminan, ¿no es cierto?, en la promulgación de la ley de inclusión, que es selección, lucro y copago, que eso ya es ley, y continuamos con temas educativos dentro de lo que es transformar el modelo educacional, y la presidenta lo ha dicho, queremos un nuevo trato hacia los profesores, y se está en pleno debate con paro de profesores, ¿no? Bueno, eso es uno de los temas de los cuales queríamos conversar con usted y que de alguna manera también dentro de esta lucha o de este periodo en el cual usted está hablando, también no sé si será un inconveniente o no, pero está este lamentable paro de profesores. ¿Cómo se ha ido manejando esta situación? Bueno, la verdad es que lo decimos, estamos en democracia, cada institución, en este caso el Colegio de Profesores, ha llamado a un paro y está en paro de los profesores del sector municipal. ¿Ah? En nuestra región y a nivel país me parece que no hay en nuestra región no hay ningún colegio particular subvencionado que esté en paro. Por lo tanto, en democracia se toman, digamos, posiciones, y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí un proyecto de ley. Lo decimos y lo repetimos, aquí un proyecto de ley, y lo ha dicho el ministro, lo repitió el ministro, el proyecto de ley es perfectible. Y este proyecto de ley se elabora y se trabaja con el Colegio de Profesores en 10, 12 reuniones o 12 mesas, y en definitiva se presenta el proyecto de ley que está en el Congreso, hoy está en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y está en debate. No hay aquí una ley que esté culminada y una ley que está aprobada. Ahora, indudablemente que en estas reuniones con los profesores hubo encuentros y desencuentros. Me imagino. ¿Ah? Y en este proyecto de ley hay algunos puntos de conflicto o nudos críticos que se llaman, que no hay acuerdo. Y en virtud de que hay que presentar el proyecto de ley porque tenemos que avanzar en la reforma, donde los profesores son claves
Nosotros cuando hablamos de la educación... ¿Qué piden específicamente ellos dentro de esta mesa o dentro del diálogo que ustedes también tienen con estos mismos profesores? ¿Cuál es la oposición? ¿Por qué ellos se oponen quizá a esto? Bueno, hay un punto crítico que producto de la asamblea del Colegio de Profesores el día viernes, ellos piden retirar el proyecto de ley del Congreso, algo que evidentemente el gobierno lo rechaza. Por lo tanto, está el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Hay diputados de la Comisión de Educación que han planteado distintas ideas, entonces seguramente se va a instalar una mesa técnica para hacer indicaciones al proyecto de ley. La verdad, hay distintos aspectos que los profesores estiman que esto los va a perjudicar. Y, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con las evaluaciones docentes. La evaluación docente, la ley de evaluación docente está en la educación pública municipal hace 10 años que es ley. Y en el proyecto de ley ¿Habría alguna modificación también respecto a eso? No, es que se agrega algo que se llama la certificación. Un profesor va a tener mejor renta. De acuerdo también a los resultados de su propia evaluación. ¿Es así o no? Pero mira, ¿ya? El proyecto de ley no solo se refiere a la renta. El proyecto de ley, ¿qué es lo que plantea? Plantea primero exigencias para estudiar pedagogía. Algo ocurre con la formación de profesionales en nuestro país, en universidades que también entraron al mercado de la educación. Entonces tenemos un problema en la formación de profesionales en general en las instituciones de educación superior en nuestro país. Y dentro de los profesionales están los profesores. Ahí hay un tema que hay más del 20% de los programas para estudiar pedagogía no están acreditados. Entonces, primero se elevan las exigencias para estudiar pedagogía. O sea, en 2020 no podrá estudiar un joven o una señorita pedagogía a menos que tenga 550 puntos en la PSU. Y a partir del próximo año, 500 puntos. Y en régimen, 550. Hoy no hay exigencia. Por lo tanto, se eleva la exigencia para estudiar pedagogía o pertenecer pertenecer al 50% de alumnos que tienen mejor promedio de nota de educación media y en régimen pertenecer al 30% de mejores alumnos. Por lo tanto, se elevan las exigencias para estudiar pedagogía. Queremos mejores profesores. Segundo, se elevan las exigencias para las propias universidades o instituciones. Un instituto no va a poder entregar la carrera de pedagogía, tiene que ser universidad. Ahora, ¿me entiendes? Sí, entonces, elevamos la exigencia, la universidad tiene que ser acreditada y la carrera acreditada. ¿Qué va a pasar ahora con esos profesores que no están dentro de estas exigencias? ¿Va a poder también regularizar esa situación para que puedan seguir ejerciendo? No, lo que ya está. Lo que ya está, perfecto. Esto es lo que viene de aquí adelante. Pero por supuesto, no te olvides de que las leyes no son retroactivas cuando, ahí hay un tema, la retroactividad de la ley es muy delicada. Perfecto. Por lo tanto, tenemos que llegar en un momento a decir, ¿sabe qué? Esta es la realidad de la educación chilena. La educación chilena medida internacionalmente no tiene buenos resultados. Y hablo de toda la educación. Por eso decimos que el problema educacional chileno es sistémico. Particulares pagados, particulares subvencionados, con alto copago, con bajo copago y públicos municipales. Hay un problema ahí en los resultados educativos. Y eso tiene que ver con el profesor. Y no es que el ministerio yo le esté echando la culpa a los profesores, no, sino que ha llegado el momento de decir, ¿sabes qué? Para estudiar pedagogía hay que tener esto y a la universidad se le va a exigir esto otro. Había una prueba que se llama Inicia, que esa la rendían los profesores cuando se titulaban. Y el resultado de la prueba de Inicia no fue muy bueno. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que profesores que se titulan y educadoras de párvulo, porque cuando hablamos de profesores incluimos la educadora de párvulo, a quien también esta exigencia va a ser para ella, para quienes estudien educación de párvulo. El profesor ya obtenía su título y se le rendía en esta prueba de inicia y los conocimientos eran no muy buenos.
Por lo tanto, esta prueba inicia que se rendía una vez que obtenían el título, se rendirá mientras estudia. El profesor obtiene su título, está un año con un profesor mentor, con un profesor guía, que no le va a hacer la clase el primer año que él trabaja, sino que lo va a acompañar para hacer más amigable la escuela, porque muchas veces lo que enseña en la universidad no tiene nada que ver con lo que ocurre en la escuela. Entonces, va a acercar el profesor inductor o mentor o guía, va a acercar al profesor nuevo a conocer la escuela. Y en el segundo año, dice el proyecto de ley, es el proyecto de ley, el alumno o el profesor va a certificar para ingresar a carrera docente. Perfecto. Certificar, ¿qué es lo que va a certificar? El mismo portafolio modificado, al portafolio de la evaluación docente, modificado, él va a tener que rendir ese portafolio y dar una prueba de conocimiento para iniciar carrera docente. Todos los profesores que ya están trabajando, inician carrera docente en el tramo inicial. Por lo tanto, los profesores que ya están trabajando no necesitan mentores, no necesitan esperar un año, no. Todos los profesores que están trabajando, tramo inicial. ¿Ah? Y eso va a significar un aumento en la renta del profesor casi en un 30%. El tiempo se nos hace muy, muy cortito y sin duda que esto el tema también de lo que lleva a la reforma es como para mucho más programa porque es un tema bastante amplio y son modificaciones nuevas o también información nueva que hay que poder entregarle a toda la comunidad. Sin embargo, ¿hay algún plazo, dentro de las últimas conversaciones que han tenido con los profesores, hay alguna forma, hay quizá alguna fecha a tope para poder también tener una solución? Y además si han tenido conversaciones quizá con alguno de los colegios que también están en toma. Mire, no te olvides lo siguiente, que quien está a cargo de los establecimientos no es el ministerio, son los sostenedores. Exacto. ¿Ah? Aquí, y hay que pensar, hemos conversado ayer estuvieron los dirigentes del colegio de profesores, porque ya hoy día es el 7º día de paro, más un día que son 8 días que hay que recuperar. Entonces están preocupados, ¿cómo vamos a recuperar? Bueno, eso lo verá, vacaciones de invierno. Claro, verá el sostenedor, pero en definitiva, el proyecto de ley mejora la renta de los profesores, no hay 2 portafolios, dice, no, van a haber 2 portafolios, no hay 2 portafolios, los profesores están disconformes, dicen, no, que no pueden estar evaluando, sospechan de nuestros conocimientos, o sea, como que el proyecto de ley dijera, aquí el ministerio sospecha de lo que saben o no saben los profesores. Pero algo muy importante, en este momento el profesor de su contrato, el 75% es horas sin hacer clase, preparar pruebas, corregir. Con el proyecto de ley baja ese porcentaje de 75, baja a 65. Hubiéramos querido a lo mejor que fuera 60, lo óptimo es 50 y 50. Ajá. Pero aquí hay una política pública seria, responsable, que significa recursos, porque también el proyecto de ley va a involucrar a los profesores del colegio particulares subvencionados. ¿Ah? Una vez que ellos, los colegios particulares subvencionados, ingresen a la reforma educativa, este proyecto de ley va a incluir a los profesores particulares subvencionados. Por lo tanto, estamos ante un proyecto de ley, y lo dijo la presidenta, lo ha dicho el ministro Izaguirre, la subsecretaria, este proyecto de ley no se retira del Congreso, porque el retirarlo significa un año para poder ingresarlo nuevamente. Por lo tanto, estamos en el tiempo de las indicaciones, vía parlamentario, estamos en conversación con el gobierno, con los profesores. Por lo tanto, hacer un llamado, porque aquí hay una dimensión que no es menor, que 5 días de paro, 7 días de paro, familias y niños que están esperando. Y la pregunta es, ¿fortalecemos la educación pública, esa que nosotros andamos trayendo aquí la camisita? ¿Fortalecemos la educación pública con todos estos días de paro? Pensemos, ¿no es cierto?, que hay niños que ya llevan, el año pasado tuvimos un paro prolongado, este año tenemos este paro y tenemos que seguir avanzando, seguir caminando, y este proyecto de ley es perfectible y en eso estamos. Perfecto. Seremi, lamentablemente el tiempo aquí se nos hace muy cortito. Antes de despedirnos y
quizás para otra oportunidad seguir conversando de este tema. Esto es una información también que ustedes están entregando a la comunidad para también poder explicar un poco, quizás más en detalle, lo que nosotros acabamos de conversar, la educación pública, un derecho, un orgullo, es lo que estábamos aquí también tratando de conversar y entregar la información donde sale bastante también detallado un poco lo que conversábamos entonces y invitarlo, Seremi, quizá para una próxima oportunidad y seguir conversando de estos temas que son tan importantes. Queremos esa educación pública, ese liceo público como el que vimos los exalumnos desfilar el día domingo ahí en la plaza, ¿no? Así es. Nosotros varios orgullosos de esa educación pública. Ajá. Seremi, gracias un gusto tenerlo aquí con nosotros y nosotros junto al Seremi de Educación hacemos una pequeña pausa nuevamente y ya regresamos. Si nossas vidas já são